Buenos días para todos. Hoy lo que vamos a estar presentando es el análisis económico de rotaciones arroceras contrastantes. Este trabajo es el trabajo final de tesis de grado de Fermín Puch y Julio Tarán, que están próximos a defender. En cuanto al contenido de la charla, en forma muy breve y para darle contexto a la exposición, una introducción. Después vamos a detallar cada uno de los objetivos del trabajo de tesis, para pasar en forma muy breve, por cuestiones de tiempo, en cuanto a la metodología, y sí enfocarnos en los resultados, o en la mayoría de los resultados de este trabajo, para concluir con algunos puntos como consideraciones finales. Para darle contexto, como forma introductoria, sabemos que el sector ha experimentado un incremento sostenido en la productividad a lo largo del tiempo. Otra cuestión, un poco en contraposición a esto, es la caída que ha experimentado el sector, representado por la línea azul en el número de productores en los últimos años, al igual que la caída en el área sembrada, representada por la línea naranja aquí en este gráfico. Otros proyectos actuales se han enfocado, por ejemplo, el proyecto de ANDE, de la Agencia Nacional de Desarrollo, se ha enfocado en reducir las brechas entre productores. Álvaro recién presentó brechas de rendimiento. ¿Qué explican esas brechas de rendimiento entre el percentil, entre el decil superior y el resto, y la media, y cómo reducir esas brechas? O sea, ¿quién explica esas brechas y cómo reducirlas? Sara luego expuso sobre el proyecto ya finalizado y documentado de Rompiendo Techos del Rendimiento, donde el objetivo era ver si había alguna manera de producir más que los mejores productores. Y estas cuestiones se han enfocado, estos tres puntos, en el cultivo de arroz. Y finalmente José mostró del experimento de rotaciones, productividad del cultivo y eficiencia en el uso del nitrógeno. ¿Por qué traigo esto a la charla? En definitiva, las charlas anteriores se han enfocado en el cultivo de arroz, y lo que pretendemos mostrar hoy en esta charla, al igual que lo que mencionó, algunas de las cuestiones que mencionó José, es ver cómo desde el sistema podemos mejorar el arroz. No solo mirando solo el cultivo de arroz, sino qué factores del sistema, o del arreglo, del diseño del sistema, puede ayudar al cultivo de arroz. En esa línea, y tratando de ejemplificar un sistema integrado de arroz con ganadería, esto es un antecedente muy conocido por la mayoría de ustedes. Este gráfico lo que muestra es el margen bruto total del sistema arroz y el sistema ganadería, un margen bruto integrado en barras, a lo largo de los 10 años que fue la UPAG comercial. Y en definitiva lo que muestra el principal mensaje de este gráfico es el efecto de esa diversificación entre rubros, como cuando, por ejemplo, a uno le va bien, al otro le va mal, y viceversa, y así se logran complementar. También es conocimiento de todos que en los últimos años la actividad de arroz ha experimentado un resultado económico negativo, en las últimas 5 o 6 zafras, como se ve ahí en esa última columna. Y bueno, un poco lo que trata de ilustrar esto es eso, o frente a una coyuntura, o frente a un escenario donde la actividad económica de la actividad arrocera ha sido negativa en zafras sucesivas,
es lo que un poco alimenta esta presentación, de decir, bueno, ¿qué podemos hacer afuera del cultivo del arroz y cómo interacciona el sistema con el cultivo del arroz para mejorar eso, o entender un poco más los procesos para mejorar el resultado económico global del sistema? Entonces el trabajo se plantea cuatro objetivos. El primero es hacer una evaluación económica a través del margen bruto, los ingresos y los costos de distintas rotaciones que incluyen al cultivo de arroz. Evaluar también la frecuencia acumulada al margen bruto de distintas rotaciones en función de distintos escenarios simulados. Cuando hablo de escenarios simulados es modificando cuestiones que afecten a tanto los ingresos como a los costos. El tercer objetivo, similar al anterior, pero un poco más acotado, y acá vamos a mostrar solo 3 rotaciones, es un análisis de sensibilidad del margen bruto a distintos factores de las distintas rotaciones. Y por último, sí, vamos a abrir los sistemas. Los primeros 3 objetivos van a ser números y resultados de los sistemas de rotación y no de cultivos. Y el último objetivo sí va a ser evaluar el margen bruto de las distintas fases que componen las distintas rotaciones. En cuanto a la metodología, José ya les presentó. Este es el experimento que alimentó la base de datos para poder realizar todos los cálculos y los análisis de este trabajo, donde se evalúan 6 rotaciones que difieren en cuanto a su largo, sus componentes, si tienen pastura, la duración de esa pastura, qué mezcla hay en esa pastura, si no tiene pastura, si tiene soja o si, por ejemplo, hace arroz todos los años, como acá, un tratamiento extremo. Para eso se generaron bases de datos referentes a 3 zafras, la zafra 15, 16, 16, 17 y 17, 18, donde se recabó información de todas las actividades realizadas, todos los insumos que utilizaba el experimento en las distintas rotaciones, y obviamente para alimentar las variables de salida, la productividad de cultivos y pasturas. Lo que se hizo fue un análisis económico, o sea, se evaluó los costos, el ingreso bruto y el margen, y se calculó el margen bruto experimental de todas las rotaciones. Y una aclaración acá es que tanto los ingresos como los costos como el margen bruto son expresados en dólares por hectárea por año, cuando hablamos de los sistemas, porque como tienen distinto largo hay que presentar los datos de forma anualizada. Para el análisis de sensibilidad se tomaron todas las rotaciones y se generaron 97 escenarios simulados equiprobables entre sí, donde por ejemplo los insumos variaron entre un menos y más 20%, y otro ejemplo es los precios de grano. Se tomaron distintos precios de grano, pero se acotó esas variaciones a el rango encontrado en los últimos 10 años. Antes de entrar a los datos, a los resultados económicos, es de orden mostrar algunos resultados de productividad de los sistemas. José ya mostró en una serie un poco más amplia de años, pero para estos 3 años cabe destacar la alta productividad del cultivo de arroz. En término promedio para todos los sistemas estuvo en 10.100 kilogramos por hectárea, donde el sistema con mayor productividad del cultivo de arroz se logró en el sistema de arroz cultivos, el menor en arroz continuo. Y en cuanto a la productividad del cultivo de soja y de sorgo, la productividad fueron de aceptables a buenas, estando en estos 3 años un poco por encima de lo que fue la productividad a nivel nacional. Y para la producción de carne, se estimó a partir de la producción de forraje cuantificada en el experimento, utilizando distintos coeficientes técnicos. Y la producción de carne, como vemos ahí, para el sistema de arroz pasturas largas fue de 290 kilogramos por hectárea
por año, y para las otras dos rotaciones que incluye pastura estuvo en torno a 220. En cuanto al resultado económico, el primer resultado económico visto en el sistema, cuando aparezca la palabra sistema es porque estamos haciendo referencia al margen de las rotaciones, al costo, al ingreso y al margen bruto en este caso. Vemos que el sistema de arroz continuo fue el que presentó el mayor costo, en dólares por hectárea por año, y el sistema de arroz soja, pastura corta, estuvo en torno a los 990 dólares por hectárea, siendo el sistema de menor costo parecido a lo que fue el sistema de arroz pastura larga, con valores intermedios en el resto de los sistemas. En lo que respecta al ingreso bruto, se da una relación un poco inversa. El sistema que logra los menores ingresos en dólares por hectárea y por año fue el sistema de arroz soja y pasturas cortas, y el sistema que logra el mayor ingreso fue el sistema de arroz continuo, con ingresos intermedios en los otros sistemas mixtos o integrados. En cuanto al margen bruto, el sistema de arroz continuo fue el sistema que presentó el menor margen bruto y el único de los 6 sistemas evaluados que presentó un margen negativo. Arroz en rotación con pasturas largas, arroz y ganadería, fue el sistema que logró el mejor margen bruto con 260 dólares por hectárea, y sistemas de arroz en rotación con pasturas cortas o arroz con cultivos o cultivos sin pasturas tuvieron márgenes intermedios en torno a los 160 dólares por hectárea. El siguiente gráfico lo que muestra, y también nuevamente estamos hablando del sistema, es la frecuencia acumulada del margen bruto experimentales de las rotaciones bajo distintos escenarios simulados. Lo que vemos acá es en azul y en un extremo el sistema de arroz continuo, en amarillo y en otro extremo el sistema de arroz pastura larga, y se logran diferenciar tres grandes cuestiones. Primero es que el sistema de arroz continuo, para estos 3 años evaluados, mostró que existe la posibilidad de tener un margen bruto negativo del 70%, mientras que para el sistema de arroz pastura larga, en el otro extremo, que es el que vemos acá en amarillo, la probabilidad de obtener un margen bruto negativo es casi nula. Y en el medio tenemos los otros sistemas, ¿no? El sistema de arroz cultivo, por ejemplo, o arroz pasturas cortas o arroz soja. Otra cosa que sale de este gráfico es cuán empinado, cómo es la pendiente de cada una de esas simulaciones para cada sistema, y vemos que en el caso de arroz continuo tenemos valores más extremos que, por ejemplo, en el caso de arroz pastura larga. Esto vamos a ahondar un poquito en la siguiente slide. La siguiente slide también seguimos hablando del sistema, solo que acá agarramos 3 sistemas: arroz continuo, arroz soja y arroz pastura larga, y vimos cómo era la sensibilidad del margen bruto del sistema frente a la variación del rendimiento, el precio del arroz, la fertilización nitrogenada y la renta del arroz. Voy de vuelta. Esto es cómo se mueve el margen bruto de todo el sistema cuando modificamos el rendimiento y el precio del arroz, o la fertilización nitrogenada y la renta del arroz, en más o menos 20%. Lo primero que queremos decir en este gráfico combinado es lo siguiente, y era un poco esperable, es que hay 2 de los 4 factores involucrados que explican o que son más fuertes en cuanto a mover el margen bruto. Y eso es el rendimiento y el precio, y eso tiene lógica porque el rendimiento, tanto el rendimiento como el precio, son variables que afectan el 100% del ingreso del cultivo de arroz. Sin embargo, la fertilización nitrogenada y la renta del cultivo de arroz no afectan el 100% del costo del cultivo de arroz, es parte del costo.
Eso es lo primero. Lo otro es cómo, a medida que disminuye, la frecuencia del cultivo de arroz, y eso pasa en este sentido, arroz continuo tiene más frecuencia de arroz porque lo hace todos los años, y hacia la derecha disminuye esa frecuencia del cultivo, las pendientes la variación en el margen bruto frente a los cambios se hace menos marcada. Que también era esperable, cuanto más frecuencia de arroz tengo en la rotación y yo estoy moviendo componentes que afectan a la actividad de arroz en su totalidad, va a ser más sensible al margen bruto del sistema cuanto más frecuencia de arroz tenga en la rotación. Pero lo interesante, lo más interesante a nuestro entender de este gráfico es que en estos dos sistemas, pese a una caída, por ejemplo, de un 10, un 20% en productividad o en precio del cultivo de arroz, el margen bruto de todo el sistema, en el caso de arroz pastura larga, sigue siendo positivo, el margen bruto de todo el sistema sigue siendo positivo frente a una caída de rendimiento y precio del cultivo de arroz, y algo parecido ocurre en el sistema de arroz soja, donde frente a una caída de la misma magnitud, tanto de rendimiento como precio del arroz, el margen bruto del sistema arroz soja anda cerca de la neutralidad. Ya para ir terminando, ahora sí, abrimos las distintas rotaciones para mirar qué pasó con el margen bruto de las fases que componen cada una de esas rotaciones. Aquí simplemente mostrar cómo el arroz continuo sigue mostrando margen negativo, pero una cosa interesante acá es ese segundo arroz atrás de soja de la rotación, arroz cultivos de muy alta productividad, como mostró José, es el que logra el mejor margen de todos los arroces de todas las rotaciones. Y lo interesante es cómo dos cultivos que vienen a acompañar y muestran resultados neutros en términos promedios en cuanto al margen bruto, lo que están haciendo aquí es justamente una sinergia para que el arroz logre capitalizar ese efecto cultivo. Y por último, la soja en el sistema de arroz soja, esta soja mostró un margen bruto superior al resto de los cultivos de soja incluidos en las otras rotaciones, ya que su productividad estuvo un poco por encima del resto, como se mostró en la tabla inicial. Continuando con las fases, mostrando las tres rotaciones restantes, lo primero a mencionar acá es un contraste bien claro en las fases pastoriles de estas dos rotaciones, de arroz pastura corta y arroz pastura larga, donde el margen bruto de la rotación con pasturas largas de base de festuca con leguminosas es superior al margen bruto de la fase pastoril del sistema de arroz pastura corta. Y a nuestro entender eso podría estar explicado por dos cuestiones. Primero, por la producción de carne estimada a partir de la producción de forraje en este sistema fue superior, 290 kilogramos por hectárea y por año de carne versus 220. Y otro es que, por ejemplo, la inversión para la implantación de las pasturas, que en términos generales, si bien la inversión puede ser un poco, fue un poco superior en la pastura larga, tiene más tiempo para amortizarse. En este caso, tiene 3,5 años, mientras que en el caso de arroz pastura corta, el tiempo de amortización de la inversión para la implantación de esa pastura es de 1 año y medio. Otra cosa a resaltar acá es el resultado económico favorable del segundo arroz de esa rotación, arroz pastura larga, es un arroz sembrado sobre rastrojo. A nivel experimental, la productividad de
de ese arroz fue menor que el resto de los arroces. Fue buena, pero fue de las peores en el experimento. Pero lo que sí queremos transmitir con esto, en definitiva, es que aún así logra un resultado económico positivo, y a diferencia de arroz continuo, lo que tenemos acá es un arroz que es más barato. Ahora sí, para finalizar, las consideraciones finales, aquellos sistemas integrados de rotaciones basadas en el cultivo de arroz mejoraron el resultado económico cuando comparamos contra el sistema de arroz continuo. Como vimos en el gráfico de frecuencias acumuladas, existió un mayor riesgo de obtener resultado económico negativo en el sistema de arroz continuo cuando comparamos sistemas que incluyen otra actividad, ya sea cultivos, pasturas o ambas. Y la alternancia de esto, este tercer punto es lo que vimos un poco ahora a lo último, es que la alternancia del cultivo de arroz con otros cultivos permitiría mejorar el resultado económico de la fase del cultivo de arroz, explotando esa sinergia. Y ya como mensaje final, mencionar que implementar diseños de sistemas para explotar sinergias, ya sea económicas, productivas y ambientales, diversificar ingresos en caso de que sea posible. No siempre es posible que un productor pueda diversificar sus ingresos. Bueno, en esas situaciones tratar de lograr arreglos ganar-ganar. Un ejemplo de un arreglo ganar-ganar es un sistema arroz-ganadería con una ganadería muy buena. O sea, una buena pastura significa más carne, pero también significa más nitrógeno introducido al sistema vía fijación biológica del nitrógeno. Y eso termina redundando en una menor dependencia de fertilizante nitrogenado a la hora de hacer el arroz, por lo tanto una reducción del uso de urea a la hora de tener que hacer el cultivo de arroz, con el consiguiente potencial menor impacto ambiental por una disminución ahí en la dependencia de insumos externos, y también obviamente en un menor costo y por lo tanto una mejor performance económica de ese cultivo subsiguiente. Así que bueno, eso era lo que teníamos para presentarles. Muchas gracias, y bueno, quiero felicitar a Fermín y a Julio, que han hecho un trabajo excelente. Esperamos que se reciban pronto, así que las felicitaciones para ellos, y ahí les dejamos nuestro email por cualquier consulta que no se pueda evacuar ahora en el espacio de preguntas. Muchísimas gracias.